Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más del canal de YouTube de Crónicas de Asturias. Hoy estamos en un nuevo vídeo y en una nueva ruta. Hoy vamos a mostraros a través de la pantalla la ruta de las foces del río Pendón. Una ruta que, como podemos ver, comienza en la embotelladora de Fuensanta y por la que vamos a ir por un desfiladero y viendo o contemplando abajo un río, el río Pendón precisamente. Vamos a comenzar la ruta. Y bueno, chicos y chicas, pues a escasos metros ya de dejar el coche y comenzar la ruta, como podéis ver, tenemos a mano derecha la embotelladora de Fuensanta, donde hicimos esa presentación del vídeo. Nos encontramos con una bifurcación de dos caminos. Uno de ellos va a ser la vuelta y otro la ida, por donde vamos a comenzar la ruta, ya que es una ruta circular. Como podéis ver, por la parte de la izquierda comenzamos con la ruta de las foces del río Pendón y los Fornos, que es por donde vamos a comenzar. Como podéis ver, allá al fondo tenemos un paso para animales. Eso bueno, pues evita que los animales bajen del monte hacia la carretera y pues la embotelladora, por ejemplo. Y pues eso, vamos a comenzar el vídeo por aquí. De todas formas, no vamos a hacer la ruta entera, ya que dura unas 4 horas y se nos ha hecho un poco tarde. Nosotros vamos a ir a ver solamente las foces del río Pendón. Y bueno, chicos y chicas, pues aquí nos encontramos nuevamente otra desviación. Por la derecha se iría hacia el Mallau Pastor y por la izquierda, por donde vamos a continuar nosotros, hacia los Fornos. Como podemos ver, aquí en este árbol hay una señal que nos indica que la ruta estamos yendo por buen camino, la estamos haciendo bien. Tenéis en la descripción de este vídeo todas las señales de rutas con su significado, ¿no? Para evitar eso, pues perderse o cosas así. Y después también podemos ver cómo esta zona es una zona de castaños, ya que podemos encontrarnos, pues eso, castañas con sus oricios y cosas así a ambos lados del camino. Pues que vamos también recogiendo para el Amaguestu, que estamos llegando a él, ya que estamos en la época de la seronda. Fijaros lo que os comentaba antes de las maravillosísimas vistas que tenemos a ambos lados del camino. Por aquí un bosque precioso y al otro lado del camino unas mascotas que no se ven muy bien ahora por el sol. De hecho, creo que no se ve nada, pero bueno, aquí podemos ver en esta finca unos perros que son pues de aquí, que también nos van a acompañar a hacer la ruta. Por aquí podemos ver también una pequeña explotación ganadera, un pequeño recinto vallado donde tienen unas vacas, y aquí a mano derecha del camino nos podemos encontrar también con unos gochos, con unos cerdos asturianos que pues parece que están como durmiendo o alguna cosa. Y aquí abajo nos podemos encontrar un pequeño sitio atechado, por así decirlo, donde nos encontramos pues con paja y unos remolques con el que transportarán pues a los animales o alguna cosa. Y por aquí pues también nos encontramos un poco de leña, un poco de madera, pues con la que encenderán ahora alguna cocina, alguna chimenea por la seronda y el invierno. Bueno chicos, pues con el mugido de las vacas de fondo entramos ya en la zona de los Fornos, con un paisaje precioso, como podemos estar viendo de fondo, con esas montañas y con las vacas que nos continúan acompañando por el lado izquierdo del camino.
Por aquí nos encontramos con más carteles que nos dicen que estamos yendo bien por la ruta y tras pasar por aquí un poco de barro ya nos vamos a meter de lleno en todo lo que son las foces. Por aquí, bueno, podemos ver mi sombra y un poco más allá podemos ver un pequeño pueblecito o barra ya un pueblo más grande, y fijaros qué preciosas vistas nos podemos encontrar ya por toda esta zona, y esto no es nada de lo que vamos a ver en el día de hoy en esta ruta, las foces del río Pendón, ya que vamos a ir por un desfiladero en el que debajo de este podremos ver un río que es el río Pendón, y fijaros que por aquí nos continúan acompañando las vaquinas y los terneros que pues también hacen más ameno el paseo. Nos adentramos ahora en las foces del río Pendón. Vamos a ir por allí. Por aquí vemos una empalizada, que es como una valla de madera, ¿sí? Para evitar el paso de los animales, como veíamos esas anteriores de metal. Los animales o algún vehículo tendría que abrir esa verja, esa valla de madera para poder pasar, pero nosotros vamos a pasar por aquí, por este triángulo que permite el paso de las personas, pero no de los animales, porque es muy estrecho para ellos. Y por aquí pues continuamos viendo un maravilloso paisaje, medio de sol, medio de sombra, porque ya está comenzando a bajar el sol, y por aquí ya comenzamos a ver el cauce del río y por lo tanto las foces, junto con unos felechos que hay aquí a los lados del camino, y ya comenzamos a ver las primeras curvas de la ruta. Comenzamos a escuchar cada vez más intensamente el sonido del agua, y fijaros qué altura hay aquí donde estamos. Estamos en una zona bastante elevada. Utilizando el trípode pues os estoy mostrando la altura que hay en toda esta zona del río. Fijaros también qué altas son las montañas que nos rodean. Fijaros aquí cómo se estrecha el camino. Voy a poner mis pies para que veáis pues eso, lo estrecho que está siendo. Por aquí podemos ver unas pequeñas cuevas o grietas al lado derecho del camino, y fijaros por aquí qué altura tenemos pues respecto al río. Por aquí va el camino, que se estrecha bastante en este tramo y que tiene zonas de piedras, o sea que hay que tener mucho cuidado, y fijaros la altura que tiene esto. Fijaros por dónde van allí el resto de los marsu y por dónde vamos nosotros aquí ya disfrutando este maravilloso paisaje en el que estamos haciendo muchas fotos que vais a poder ver o bien al final de este vídeo o bien en el Instagram que está apareciendo ahora mismo en pantalla, es el mismo que antes, Crónicas_Asturias, y pues eso, que también tenéis en la descripción, por supuesto. Fijaros por aquí qué paisaje. Y qué vientecillo nos está llegando también, vientecillo del norte. Fijaros también por aquí cómo continúa el camino de una forma preciosa, la verdad. Allí entre esas dos montañitas podemos ver una más que todavía está iluminada por la luz. Por aquí continuamos viendo estas que todavía tienen un poquito de luz. En toda la falda de la montaña podemos ver un bosque, y no sé si estáis viendo la mina o la cueva que hay ahí arriba. Es como una entrada que tenemos justamente ahí, ¿vale? Ponerla por los comentarios si se aprecia bien, y después pues fijaros todo lo que son las foces, estas curvitas tan guapas que hay pues
pues a lo largo de todo el camino. Por aquí abajo se va intensificando el sonido del río, del cual vamos a hacer una ASMR también, que muy pronto veréis en nuestro canal de YouTube. Para ello le tenéis que dar mucho apoyo a este vídeo. Fijaros qué precioso paisaje. También nos quedó pendiente un curso de asturiano o unas pequeñas clases online, ¿vale? Que pues eso, vamos a hacer para el canal de YouTube en una nueva lista de reproducciones. No sé si se apreciará bien desde aquí el sonido del río, que ya lo tenemos aquí. Se escucha ahí a lo profundo. Se puede apreciar cómo esto ya es una zona muchísimo más boscosa. Fijaros en este árbol de aquí, que a mí me parece muy bonito porque refleja los colores de la seronda, del otoño asturiano. Tenemos amarillo, tenemos rojo, tenemos verdes, un color muy bonito en esta época del año en Asturias. Y bueno, chicos y chicas, pues con esta imagen ya de fondo despedimos el vídeo, ya que más... Y bueno, chicos y chicas, pues con esta imagen de fondo despedimos el vídeo. Recordad, compartid, comentad y suscribiros a nuestro canal Crónicas de Asturias para más vídeos de rutas y exploraciones, cursos, etcétera, etcétera, que podréis ver en nuestro canal de YouTube, incluyendo noticias, playas y demás. Muchísimas gracias por vernos hasta el final. En el caso de que hayáis llegado hasta este minuto, por favor comentad un emoticono, el que queráis, un elefante, por ejemplo, en los comentarios para saber quién es el cronista más fan, por así decirlo. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana.